Muy buenas tardes a todos. Los saludo con mucho afecto, con mucho cariño. Permanezcan con sus Biblias, por favor, abiertas ahí en Filipenses. Y denme solo un segundito para tomar un poquito de agua. Si no, no llego. Bueno, hermanos, hoy día, siguiendo con nuestra exposición del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, nos toca entrar o continuar, digamos, en el capítulo 1. Y hoy día particularmente vamos a centrarnos desde el versículo 15 al versículo 18, ¿ya? Y nosotros en la lectura alternada hemos hecho la lectura un poco más amplia, ¿ya? Tomando el texto incluso desde el mensaje de la semana pasada y avanzando, ¿cierto? Un poco más allá al texto que vamos a terminar de exponer la próxima semana. Hemos explicado hasta acá, y permítanme hacer esta pequeña introducción para que todos los hermanos y amigos que se están incorporando puedan también sentirse que están dentro y entender, digamos, de lo que estamos conversando. Estamos exponiendo esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, en donde ustedes podrán ver que el gozo, la alegría del apóstol Pablo es algo que está permeando toda la carta y de alguna forma determina un eje central a través del cual podemos entender cada uno de los textos. En lo particular, y les quiero pedir también a los hermanos que han participado que hagamos un poquito de memoria, ustedes podrán ver, y si recuerdan bien, y ven sus Biblias en el capítulo 1, que nosotros ya hemos expuesto que, permítanme también a mí abrirla, aquí estoy, en el capítulo 1, del verso 3 en adelante, nosotros vimos que el gozo, o que la base del gozo, está en confiar, uno, en la fidelidad de Dios. Recuerden que el que comienza la obra es quien la termina, ¿cierto? En ser activos en el compañerismo del Evangelio, es decir, ser cristianos activos en el soporte financiero, la defensa del Evangelio y en el sufrimiento cristiano, y en la vida de oración, con amor. ¿Se recuerdan de ese sermón? ¿Cierto? Ahí está desde el versículo 3, ¿cierto? Hasta el versículo 8. Estuvimos exponiendo eso, que la base del gozo está allí. Pero cuando introducí la carta a los filipenses, un poquito antes de este sermón, expuse el versículo 9 hasta el versículo 11, en donde vimos que el gozo debe desarrollarse, ¿ya? Y que en este camino somos capacitados, que debemos desarrollar el amor y que esto implica, uno, crecer en conocimiento y en discernimiento espiritual, y ahí expusimos toda digamos, la parte histórica en donde Pablo, ¿cierto?, es conducido por el Espíritu Santo a Macedonia y a formar la iglesia de los filipenses, ¿ya? Y vimos que este crecer en conocimiento y discernimiento espiritual también es la capacidad de escoger lo mejor, que es otra cosa que habla del versículo 9 al versículo 11, y finalmente en que escogiendo lo mejor, lo que pasa en la vida del cristiano es que aparece un fruto de justicia. Esta es la antesala, y allí entonces entramos a capítulo 1, verso 12, hasta donde hemos leído ahora, que es el verso 26, y allí el apóstol Pablo va a hablarnos de que el gozo debe desarrollarse, y allí empezamos la semana pasada. ¿Cómo desarrollamos este gozo? ¿Cuál es el camino? ¿A qué somos capacitados cuando desarrollamos el gozo? Y lo primero que vimos la semana pasada es que cuando el gozo se desarrolla en nosotros, ¿cierto?, nos gozamos en el control de Dios más allá de lo adverso que parezcan las circunstancias. Semana pasada. Y hablamos del cancelamiento del apóstol Pablo, de cómo su testimonio afectó a toda Roma y a todo el pretorio. Más que nada por su capacidad de ver cómo el control de Dios, ¿cierto?, conducía a las circunstancias más allá de lo que él pudiese planificar y entender, y entonces Dios hacía su obra a través de las circunstancias del apóstol Pablo, llegando el mismo Dios a concretar sus planes y sus propósitos a través de él, independientemente de las circunstancias que él viviera. Y allí fuimos todos nosotros animados, ¿cierto?, a poder entender nuestras circunstancias bajo la soberanía de Dios y gozarnos en la soberanía de Dios. Semana pasada. Hoy día vamos a entrar a un tema que tiene que ver con el gozo a pesar de los adversarios. ¿Ok? El gozo a pesar de los adversarios. Y este texto, que está allí del 15 al 18, y que con el permiso de ustedes les voy a volver a leer, si quieren me acompañan ahí, capítulo 1, dice así: algunos, a la verdad,
predican a Cristo por envidia y ¿por qué otra razón? Por contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando leí por primera vez, digamos, no por primera vez porque fue hace mucho tiempo, pero de nuevo releí esta carta y me di cuenta que tenía que exponer este texto, les confieso que la primera impresión que me dio fue, ¿qué voy a enseñar aquí? Cuando uno pasa rápidamente por el texto, ¿qué voy a enseñar acá? Pero cuando me empecé a meter en el texto y empecé a entender el texto, me di cuenta que acá, hermanos, hay alimento espiritual para nosotros profundamente. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo y el gozo en sus cadenas había inspirado a muchas personas de forma positiva a ser realmente testimonios del Evangelio en donde ellos estaban a pesar de las circunstancias que vivían. Pero no a todos los había influenciado de la misma forma. Había un grupo que había sido mal influenciado por el testimonio del apóstol Pablo. Fíjense ustedes. Y hoy entonces vamos a hablar de la triste realidad de que dentro de la iglesia de Cristo existe rivalidad. Que lamentablemente esta rivalidad existe de tiempos inmemorables y que se encapsula en una bajeza y en un cáncer indeseable, pero que existe. Y que al verlo, presenciarlo, esto te puede afectar mucho y te puede entristecer. Ver a líderes y a pastores que los cuales creciste apartarse de las correctas motivaciones nobles que exige el Evangelio. Eso te puede paralizar. Pero aquí el apóstol Pablo nos anima a escoger el gozo a pesar del mal testimonio y a pesar de encontrarte en tu vida cristiana con personas que sirviendo dentro de la iglesia no tienen las mejores motivaciones, al contrario, son personas con bajas motivaciones que buscan entorpecer la vida de la iglesia y que buscan denigrar la vida de las personas que sirven con amor y con cariño. Eso es lo que está aquí en el texto. Eso es lo que está aquí en el texto. Y el apóstol Pablo está pasando por esta situación, en donde él está encarcelado y algunas personas ven en sus cárceles motivo de alegría, motivo para mofarse, motivo para ellos mismos quererse superiores, motivos para verse y proyectarse ellos mismos por sobre el pueblo cristiano como referentes en descrédito de este hombre que estaba allí sufriendo. Y para poder explicar este texto, les quiero invitar a que puedan ver su estructura. La estructura del texto es una especie de paralelismo. Fíjense ustedes el texto que él va hablando de un grupo de personas y va haciendo el contraste inmediatamente. El texto comienza diciendo, algunos a la verdad, y fíjense después que dice, pero otros, pueden ver en el texto, después el verso 16 pasa así, dice, los unos, ¿cierto? Y después en el 17 dice, pero los otros. Después continúa diciendo en el 18, que pues no obstante si algunos es por pretexto y otros por verdad, o sea, siempre está haciendo el contraste. Y finalmente el apóstol Pablo dice, pero saben que yo, a pesar de estas dos cosas, yo escojo la alegría. Entonces, hermano, al meternos en este texto, quiero animarte a que tú puedas hoy día, primero que nada, enfrentarte a la realidad de la cual ese texto nos habla, que por muchas veces nosotros vivimos un cristianismo romántico y no nos damos cuenta de lo que está de repente en la Escritura y hacemos caso omiso a las innumerables advertencias que existen respecto de que en la caminata cristiana te vas a encontrar con malos ejemplos, te vas a encontrar con falsos líderes, te vas a encontrar con personas que en vez de ser una motivación para ti, van a ser para ti unas ganas y te van a dar unas ganas de, en realidad, romper las filas, digamos, y vivir tu vida lejos de cualquier tipo de iglesia. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero que enfrentándola puedas ver que existen motivos superiores a los cuales tienes que afirmarte para poder emprender tu vida cristiana con una visión alta del llamado que Dios te ha hecho para que tu gozo pueda permanecer independientemente de esta realidad que va a asolar a la iglesia. La ha asolado, la asola y la continuará asolando. Así que en esa motivación te quiero invitar a que hoy día oremos
para que el Señor nos ayude a ir por este texto y podamos nosotros ser ilustrados respecto a esta verdad, pero al mismo tiempo también motivados para que nuestro crecimiento cristiano, para que nuestra madurez pueda realmente seguir ejerciéndose en nosotros y podamos siempre aspirar a lo mejor, que es lo que el apóstol Pablo se propone al narrarnos esta historia. Así que, hermano, te quiero invitar a orar y ya nos metemos al texto. Señor, muchas gracias porque estamos como iglesia reunidos hoy, esta mañana acá. Y queremos, oh Dios, abrir nuestro corazón a un tema que tú mismo nos propones en tu palabra, para que nosotros no andemos de forma, o no andemos sin discernimiento en nuestra caminata contigo, sino que aprendamos a caminar entendiendo la verdad de las cosas, entendiendo lo que pasa realmente en esta iglesia y en todas las iglesias. Y que a pesar de ello podamos, oh Dios, identificarte a ti. Y al identificarte, Señor, caminar contigo con paz en el corazón. Bendíceme y bendice tu palabra, la cual será expuesta para que mis hermanos puedan crecer en el gozo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú abres el Nuevo Testamento te das cuenta que hay dos tipos de adversarios del Evangelio. Hay un primer tipo de adversario del Evangelio que está escrito ya en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Son estos adversarios que anuncian un evangelio distinto, un evangelio diferente. Si ustedes ven allá en el primer capítulo del apóstol Pablo a los Gálatas, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo describe este tipo de personas. Y ante este tipo de personas que predican un evangelio distinto, un evangelio diferente, el apóstol Pablo es bastante categórico. El apóstol Pablo incluso llega a maldecirlos. Dice que el evangelio de estas personas sea anatema. E incluso profiere palabras en contra de estos predicadores. ¿Ya? Es decir, el apóstol Pablo es poco conciliador ante ese tipo de amenaza. Y el apóstol Pablo nos enseña entonces que ante una situación como esa, es decir, si tú te encuentras con una persona que no estaba predicando el evangelio de la gracia, la salvación por la gracia, ¿cierto? La única esperanza y confianza en Jesucristo, quien a través de su muerte y resurrección nos hace aceptos ante Dios el Padre de forma gratuita, cualquier predicación que sea distinta de aquello, dice el apóstol Pablo que nosotros debiésemos rechazarla, tanto la predicación como el predicador. Es algo ante lo cual no debiésemos tener ningún tipo de titubeo. Pero hay un segundo tipo de adversario. Es el adversario que está escrito acá en Filipenses, en esta primera parte de la carta. Y es un adversario distinto, ¿por qué? Porque son personas que, curiosamente, predican la gracia. Predican la gracia, pero por motivos bajos, por motivos equivocados. Y distintamente a estas personas el apóstol Pablo las rechaza, las expone, pero no es tan duro como en Gálatas, no las maldice. ¿Ah? Las rechaza sí, pero nos invita a tener paciencia también y a no perder el gozo al lidiar con esta realidad. Para el primer grupo es un problema teológico, porque ellos no entienden el sacrificio vicario de Cristo y no entienden cómo ese sacrificio es sustitutivo para todo el pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios no necesita más vivir basado en obras, sino dependiendo absolutamente de la gracia. Entonces es un tema teológico. Pero en este segundo grupo el problema no es teológico. El problema, como les vengo diciendo, es un problema de motivación. Vamos a analizar entonces en una primera instancia en el texto los motivos de este segundo grupo, ¿ya? Y los motivos que se nombran, y déjenme nombrarlos rápidamente, véalos en su Biblia. Lo primero que habla del apóstol Pablo es un motivo que tiene que ver con la envidia. Segundo, él habla de una contienda que también puede ser, descrita como una rivalidad. Y es mejor entenderla como rivalidad ahí en ese texto, porque luego el apóstol Pablo va a ocupar una palabra más parecida a contienda, ¿ya? Porque el texto va a decir acá que ellos anuncian a Cristo por contención. Entonces, después les voy a explicar qué significa eso. Pero fíjense, envidia, contienda o rivalidad, contención. Dice que ellos no son sinceros. Dice que una de las motivaciones de ellos es añadir aflicción a la vida de Pablo. ¿Ya? ¿Ok? Y por último, dice que todo esto que ellos hacen, ya no como motivación, sino que la razón por la cual ellos están en el Evangelio
es por pretexto. Todo esto está agrupado en este primer grupo. Y luego nos describe el segundo grupo, ¿cierto? El segundo grupo son personas que dicen que son de buena voluntad, son personas que actúan por amor, son personas que conocen la vocación del llamado, dicen que saben que Él está puesto para la defensa del Evangelio, y dice al final también que ellos son personas que están centradas en la verdad. La diferencia entre ambos grupos. Vamos entonces al primer grupo. Se nos dice entonces que la envidia está allí presente. Y la envidia, hermanos, no es más que el deseo de privar a alguien de un derecho que él tiene fruto de su trabajo. Tú miras, a estas personas miran a alguien que se está esforzando por hacer su trabajo y estas personas anhelan el fruto de ese trabajo para ellas o quieren que el fruto de ese trabajo no se corresponda con quien ejerce el trabajo. Es decir, no quieren que la persona que está allí esmerándose reciba el fruto de aquello por lo cual se esmera. O lo quieren para ellas o quieren que ellos lo reciban en menor medida. La envidia. La envidia está escrita en la Biblia. La envidia, dice el evangelista Mateo, cuando está hablando de la entrega de Jesucristo ante el pueblo judío y está ese dilema allí delante de Pilatos, en donde Jesucristo tiene que escoger, ¿cierto? Dice que Pilato se da cuenta que este hombre no es una persona que merezca un castigo, que no merezca la muerte. Entonces genera todo un dilema allí en esa situación en donde él piensa qué hacer. Y Mateo 27, 17 al 18 dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice el texto, porque sabía que por envidia le habían entregado. Es decir, los principales sacerdotes y los principales religiosos de la época de Cristo, una de las principales razones por las cuales ellos se anteponían a la figura de Jesucristo era porque Él era más que ellos. Y al ver esta situación, ellos no conseguían lidiar con esta situación y esta situación les causaba un conflicto en su corazón y es por esa razón que ellos quieren entregar a Jesucristo para que Él sea muerto. Y tal vez estas personas, al ver el ministerio de Pablo, al ver sus capacidades, al ver su inteligencia, al ver su abnegación, al ver que él permanecía con gozo aunque estaba atribulado, ellos sentían envidia al ver al apóstol Pablo. Y al sentir envidia entonces, ellos, ya anhelar en realidad lo que el apóstol Pablo vivía y seguramente anhelando también tener los frutos de su ministerio, se anteponían ante la vida del apóstol Pablo y se presentaban ellos a la iglesia como una alternativa tal vez mejor. La envidia ocurre en el corazón, la envidia ocurre adentro de nosotros. Podemos tener envidia y nadie puede saber que la sentimos. Podemos ver una foto en el Facebook, ¿cierto?, de alguien que está haciendo algo que nosotros anhelamos también y podemos sentir en nuestro corazón esas ganas de tener aquello que no es nuestro, que no nos pertenece. Un dilema en el corazón. Esto pasaba con estas personas. Pero el apóstol Pablo dice que estas personas son motivadas por la envidia, tienen un conflicto dentro que no han resuelto, ¿cierto? Pero no contentos solamente con experimentar la envidia, el apóstol Pablo ocupa esta palabra que ahí se traduce en la Reina Valera como contienda, o que también puede ser traducida como rivalidad. Y la rivalidad es cuando tú sacas tu envidia de tu corazón y ya empiezas a exponerla y empiezas entonces a crear formas y a maquinar formas para que esa persona a la cual tú envidias ya no le vaya tan bien como le está yendo. Empiezas a tener ya un protagonismo, ¿cierto? Y empiezas a hablar mal de esa persona. Empiezas a ocupar tu tiempo en decir cosas que no corresponden, a hablar en el pasillo con personas que no tienen nada que ver con el asunto, pero de alguna forma quieres que la imagen de esa persona ya no sea tan buena, ¿cierto? Quieres que esa persona sea menoscabada en su imagen, sea menoscabada en lo que ella representa y que ojalá las personas no vean con tan buenos ojos a aquella persona. Estas personas ocupaban cargos de responsabilidad en aquel momento en la iglesia. Y estas personas enseñaban también el evangelio en la iglesia. En las iglesias de ahí, del Mediterráneo. Y ellas ejercían una labor de preponderancia. Y estaban allí al mismo tiempo que predicando la gracia, estaban ellas también envidiando y generando controversia dentro de la iglesia. Y habían grupos, y no era la primera vez que el apóstol Pablo era difamado, no era la primera vez que el apóstol Pablo se enfrentaba a algo así.
Cuando ustedes leen, por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y él trabaja un poco mejor las dificultades en las cuales él se veía sometido, porque aquí a los filipenses simplemente les comenta que hay personas que son motivadas por la envidia, son personas contenciosas, pero no nos revela mucho cuál es el discurso de estas personas. Ya en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él revela un poco más. Tal vez no de las mismas personas, tal vez son otras, no lo sé, pero ya nos da de alguna forma entender la vida del apóstol Pablo y entender por lo que él pasaba. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 10, dice: porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Más adelante la misma carta dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Seguramente se preguntaban cómo es posible que Dios obre a través de este hombre. Cuando hay una mala percepción de la gracia, y no sabemos si estas personas eran convertidas o no, pero cuando hay una mala percepción de la gracia y dejas de ver al Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, surge envidia en el corazón. Y dice el apóstol en otras cartas también del Nuevo Testamento de que la envidia era aquello que teníamos antes de llegar a Cristo. La envidia, las contiendas, los celos, las rivalidades. Pero el apóstol Pablo también exhorta a la iglesia diciendo que hemos sido renovados en el Espíritu Santo y que nosotros hoy día gozamos de una nueva naturaleza. Por lo tanto, no nos podemos someter a esos sentimientos. Entonces, una mala comprensión del Evangelio, una mala experiencia de aquello que Dios hace en nuestro corazón, el mal entendimiento de la verdad de que en Cristo estamos completos, porque eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, de que en Cristo todas nuestras necesidades son suplidas y que nada podemos nosotros desear fuera de Cristo, porque Cristo es todo para nosotros, de forma que en Él podemos experimentar y podemos experimentar todo. Es como que me estoy recordando cuando uno pinta un muro, ¿cierto? Y antes de pintar, ¿qué uno coloca? Pasta muro. Y la pasta muro es para que todos esos baches que están ahí en el muro pasen desapercibidos, ¿cierto? El muro pueda quedar liso, pasas lija y luego das tu mano de pintura y ese muro que antes parecía irregular ahora se ve bellísimo. Nosotros somos así, somos como un muro imperfecto, pero en la renovación espiritual de las cuales fuimos objetos cuando Cristo nos fue revelado, Dios hizo un hermoseamiento en nosotros. Dios tapó todos nuestros baches, Dios tapó todas nuestras heridas y pasó esa pasta que es el Espíritu Santo y es la obra de Cristo y con su sangre nos tapó y nos cubrió. Cuando somos capaces de percibir eso, no hay otro motivo sino de alegrarnos en el Espíritu Santo, de alegrarnos en Dios, de alegrarnos de la obra a la cual Él nos trajo, de la renovación que ha hecho en nuestro corazón. Pero de alguna manera, por algún motivo, estas personas no veían, no degustaban, no sentían, no se daban cuenta de esto. Y entonces, ¿qué hacían? Envidiaban a aquellos que predicaban, envidiaban a aquellos que lo vivían. A veces, de repente, la raíz de la envidia y del enojo, la raíz de la rivalidad está en no parar y darte cuenta que aquellos que de repente ves en otra persona resultando tan bien, Dios lo tiene también para ti. El Espíritu Santo es suficiente para todos nosotros. El Espíritu Santo es suficiente para llenar todos los corazones de todos nosotros. Dios puede darte tanto o más de aquello que tú miras en tu prójimo y que crees que tú debes también tenerlo. Dios tiene más para ti y lo tiene de una forma diferente, lo tiene de una forma especializada, de una forma particular para que tú lo degustes. Estas personas no lo entendían y estas personas eran líderes de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que ellos tenían envidia, eran personas que causaban estrago porque malos comentarios dentro de la iglesia y difamaban al apóstol Pablo, pero dice también, y se ocupa aquí la palabra de que yo les dije aquí hace un ratito, de contención. Dice que algunos, cierto, por envidia y contienda, otros por buena voluntad, dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Y esa palabra contención es una palabra que tiene relación con trabajar por un salario, buscar únicamente los intereses personales, sin importar las consecuencias para otros. Para un profesional sería como escalar sin piedad en sus carreras. Para un político es ocupar un cargo a cualquier costo. Hay personas en la iglesia que son contendoras, por decirlo así, lamentablemente. Hay personas que están metidas en la iglesia que no están de buena voluntad en la iglesia, que no son movidas por amor,
que no son movidas por la verdad, son personas que lamentablemente hay en la iglesia que son movidas por el dinero, son movidas por el poder. Y eso es algo que hay que reconocer, es algo que tú debes darte cuenta, que tú debes saber que existe. Como les digo, a veces nosotros enfrentamos la vida cristiana de una forma muy romántica. Y duele mucho cuando tú te das cuenta que personas que están al lado tuyo batallando y que han estado por años al lado tuyo, de repente se desvían y de repente son otras cosas las que los motivan. Y es bueno que tú sepas que así como Jesús fue traicionado por Judas un día, ¿cierto? Hay muchos Judas, hay mucha cizaña dentro de la iglesia. Y si no lo comprendemos y no lo aceptamos como una realidad, vamos a vivir cristianismos frágiles, cristianismos de cristal. Ser cristiano, querido hermano, el llamado que el Señor nos hace al ministerio cristiano, recuerden que Dios nos llama a Jesucristo y luego de llamarnos a Jesucristo, Dios nos equipa con talentos, el Espíritu Santo nos capacita con dones y nos llama a servirlo. Dios te llama a que te incorpores a una iglesia local, Dios te invita a que puedas servirlo en la vida de la iglesia local y tienes que saber que en ese transcurso, en esa vida cristiana, te vas a encontrar con malos ejemplos. Te vas a encontrar con personas que no hacen las cosas por las motivaciones correctas. Y aquí están estas personas denigrando el ministerio de Pablo. Pero la aflicción principal de Pablo no era ni siquiera que él estuviera preso. La aflicción principal de Pablo no eran sus cadenas, no era que él estuviera pasando por una situación difícil. La aflicción de Pablo era ver la hipocresía y las motivaciones perversas de sus detractores. ¿Por qué? Porque perjudicaban la causa de Cristo, su iglesia. Y eso es lo más terrible. De repente lo más terrible no es solo ver a estas personas, no solamente encontrarte con estos testimonios, sino ver que ellos están afectando la vida de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer, que es el apóstol Pablo trae a luz la situación. El apóstol Pablo comenta las cosas abiertamente. Fíjense ustedes que en las cartas del apóstol Pablo él no esconde estas situaciones. Él no pasa simplemente como un pañito encima de la iglesia y habla cosas bonitas para que todo el mundo termine motivado y se vaya motivado para su casa. El apóstol Pablo trae a la luz y ventila situaciones difíciles de poder comprender y de aceptar. Porque el apóstol Pablo entiende que la madurez de la iglesia también pasa por entender que no todos en la iglesia caminan por los mismos motivos. Pero Pablo escoge el gozo. Pablo habla de esto, pero no se queda pegado allí. Si yo termino el sermón ahora y nos vamos para la casa, vamos todos desmotivados. ¿Ah? Pero no, el apóstol Pablo, cuando termina, y estoy simplemente siguiendo la línea de esta descripción de que hace el apóstol Pablo a estas personas con envidia y todo lo demás, el apóstol Pablo termina y dice que él se va a gozar. El apóstol Pablo viene y dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, es decir, estas personas se han embarcado en el ministerio cristiano como pretexto para su beneficio personal. Son personas que están allí y que predican el evangelio porque no quieren ser menos que Pablo. O porque quieren lucrar del evangelio y vivir del evangelio porque tal vez no saben hacer nada más en su vida, no lo sé. Pero allí están, dice el apóstol Pablo, no obstante aquello, ¿cierto? Yo, de todas formas, me voy a gozar en que Cristo se ha anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y ahí vamos a entrar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es como que estuviera ilustrando su mente con algunos casos de la Escritura, como el caso de Jonás. Un hombre que fue llamado al ministerio y que el hombre entró a regañadientes al ministerio. El hombre fue encargado para predicarle a un pueblo que se llamaba Nínive, un pueblo que no era judío, un pueblo que desde el punto de vista de Jonás era demasiado pecador como para que recibiera el mensaje de la gracia. Y dice que Dios, a través de él y de la predicación de este hombre que prácticamente entró corriendo por la ciudad y gritando porque no quería verle a nadie la cara, dice que el Señor salvó la ciudad. ¿Y aquí nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar esto de que la virtud reside en el evangelio, no en quien lo comunica, en su exposición y no en el expositor. Eso lo escribió un antiguo teólogo llamado John Idle. Y cuando nosotros leemos a Isaías, dice Isaías así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esto es tremendamente alentador. Y es por eso que Pablo escoge gozarse. ¿En qué motivo? En que Cristo está siendo anunciado. Es decir, Pablo obviamente se ofusca, Pablo no está contento con la realidad de que existen personas con malas motivaciones en la iglesia, pero ya que Pablo ha tenido un encuentro con Jesucristo, ya que Pablo conoce la naturaleza del Evangelio y conoce el poder de Dios y de su palabra, dice que Pablo escoge el gozo en qué, pero y aquí está lo importante, no solamente escoger alegrarnos, sino cuál es la base para alegrarnos en una situación como esta. Es alegrarnos en que cuando Cristo es proclamado, la propia proclamación de Cristo, a pesar del expositor de quien lo haga, la palabra de Cristo es poderosa para hacer aquello a lo cual fue enviado. Y muchas veces nos vamos a deparar en nuestra vida con iglesias y predicadores, con ministros, y no solo ministros, con profesores de escuela dominical, todos aquellos que se embarcan en el servicio en una iglesia, con personas que de repente no tienen la mejor motivación, pero el apóstol Pablo dice, no importa, porque desde el momento en que la palabra es anunciada, ella cumple su propósito. Y Dios salva a quien deba ser salvado. Y la comisión se está cumpliendo y Dios habrá de glorificarse y de hacer que esa palabra que fue sembrada en esos corazones germine y dé el fruto para el cual Dios la mandó. Y en eso me alegro y en eso me habré de gozar. Y entonces el apóstol Pablo, en vez de achicarse y en vez de decrecer en su ministerio, él afloraba en más gozo aún. Y cuando ellos querían robarle el gozo al apóstol Pablo en sus prisiones y alegrarse y denigrarlo, el apóstol Pablo más se gozaba, porque sea que ellos sean motivados por el dinero, sea que ellos sean motivados simplemente para ser mejores que él, sea que ellos sean motivados simplemente como un pretexto para tener un estatus de repente moral, porque hay personas que aman el estatus moral, hay personas que se meten a grupos religiosos o eclesiásticos simplemente porque quieren que todo el mundo diga, ay, qué bueno eres, qué lindo te vistes, qué lindo que hablas, mira qué bueno que tengas dominio sobre tanta gente y te toca hablar delante de tantas personas. Dice el apóstol Pablo, aunque haya personas así, yo me alegraré en el hecho de que cada domingo el evangelio es predicado. Y en eso tenemos que alegrarnos, hermanos. Porque la iglesia padece en un mundo que también padece. Y nuestra oración debe ser que la palabra cumpla el propósito para el cual se envió. Y ese es un compromiso del propio Dios consigo mismo. Dios tiene un compromiso con su palabra. Y a veces Dios puede tolerar personas con malas motivaciones. Puede tolerar personas que están allí por dinero. Puede tolerarlo. Pero Dios ha de cumplir su voluntad. Y en eso hemos de gozarnos, hermanos, mientras servimos al Señor. Pero el apóstol Pablo nos muestra un camino superior. Y es el camino del amor, es el camino de la verdad, es el camino de la sinceridad. Porque si bien Dios puede usarse de estas personas con malas motivaciones, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, ¿a qué? A entender que sin amor nada sirve y para Dios eres como nada. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así son esas personas. Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso el apóstol termina ese capítulo diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es el camino al cual la iglesia de los filipenses es exhortada? Al amor. Al amor. Y debemos reconocer que ese camino que hemos apuntado y hemos castigado tan vehementemente ahora en la mañana yo mismo, es un camino al cual todos nosotros estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Todos podemos, sin darnos cuenta, de repente estar usando un puesto, ejerciendo una labor dentro de la iglesia y de repente vernos rodeados por motivaciones que no son correctas. Por eso es que todos nosotros, y ellos también, necesitan el evangelio. Ese evangelio que se puede ser predicado de repente con la mente y no con el corazón. Pero nosotros necesitamos ese evangelio. Nosotros necesitamos que Jesucristo
transforme las motivaciones de nuestro corazón perverso. Nosotros necesitamos ser humildes cada día. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ese amor que también predicamos para no caer en eso, pero más allá de no caer en eso, para regocijarnos juntamente con Pablo y transitar por el camino de la verdad y del gozo. Ese buen corazón del cual habla el apóstol Pablo, que algunos lo hacen por envidia, contienda, pero otros de buen corazón, no está hablando más que de esa motivación sincera y explícita de ir a Cristo y decir: Señor, aquí estoy, nada soy, úsame en tu llamado, bendíceme en mi imperfección, ayúdame que a veces no me levanto con todas las ganas, bendíceme que de repente no amo tanto a ese hermano que le predico. ¿Ah? Bendíceme, Señor, dame tu gracia. Ese es el camino del amor. Pero hay una segunda cuestión que está acompañada del amor. Y es que tú, hermano, y de que yo, debemos también, para transitar en el camino correcto del gozo del ministerio, aunque hayan adversarios, es que debemos reconocer también la vocación que Dios nos dio y en la cual Dios nos llamó. La palabra que aquí ocupa el apóstol Pablo en Filipenses dice así. Dice, versículo 17, pero los otros por amor, un motivo, y luego describe más, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Esa expresión estoy puesto es usada varias veces en la Escritura. Y fue usada ya en Lucas 2, capítulo 2, versículo 34. Y en ese texto está usada de esta forma. Escuchen. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Esta misma expresión es para indicar la vocación de una persona. En este caso, allá en Lucas, la vocación de Jesucristo. ¿Ya? Más adelante, ustedes pueden ver que el apóstol Pablo, ocupa esta expresión a los tesalonicenses y dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, el apóstol Pablo toma esa expresión que ocupaban los evangelistas, ¿cierto? En este caso Lucas, y ahora la usa en el caso de los tesalonicenses para explicarles a ellos la vocación de sufrimiento cristiano a la cual ellos han sido llamados. Misma expresión que se ocupa cuando el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo, y en Hechos 9 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Esta idea de que instrumento escogido me es este, es la idea también vocacional, de que el apóstol Pablo ha sido puesto para ser un testigo a los gentiles. Entonces, es súper importante que nosotros entendamos, hermanos, si queremos crecer en la vida cristiana y madurar en la vida cristiana, que nosotros también hemos sido puestos para. Dios nos ha dado una vocación de anunciar el evangelio en medio de mucha tribulación. Anunciar el evangelio en condiciones difíciles. Anunciar el evangelio en medio de rivalidad. Recuerden que nadie es profeta en su propia tierra. Recuerden que Jesucristo era desechado por su propia familia. Jesucristo le iba mejor en su ministerio fuera de su tierra natal que dentro de su tierra natal. Tú, querido hermano, al ser llamado al evangelio, estás siendo puesto para ser una luz en medio de situaciones y en medio de un contexto difícil. En la medida que tú seas capaz de discernir tu llamado, en la medida que tú seas capaz de discernir la vocación que el Señor te da, con mayor gozo podrás enfrentar las situaciones difíciles. Y el apóstol Pablo entendía entonces que independientemente de las difamaciones que hicieran las personas, y tal vez estos falsos maestros decían: está el apóstol Pablo ahí preso porque él ha pecado, tiene algún pecado oculto el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo le falta fe. ¿Por qué no tiene la fe que el apóstol Pablo tuvo en Filipos cuando lo encarcelaron y Dios lo liberó? ¿Por qué Dios no nos liberta ahora? Probablemente hayan sido los pensamientos de estas personas, pero el apóstol Pablo conocía su vocación y conocía que la forma en que Dios
le estaba dando a él para ser una luz para el mundo allí en Roma, era a través de su prisión, y por eso él era capaz de gozarse aún en sus tribulaciones. En la medida que nosotros somos capaces de entender nuestra vida, somos capaces de entender las tribulaciones que el Señor nos da, somos capaces de lidiar con ellas, somos capaces de abrazarlas, somos capaces de dejar de combatir en contra de ellos. Recuerden que el apóstol Pablo muchas veces dijo que él tuvo que aprender a vivir con el aguijón en su carne. Es decir, muchas veces el apóstol Pablo oró para que el Señor mejorara sus circunstancias, pero el Señor no lo hacía. Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de discernir aquellas cosas en nuestra vida que no son pasibles de modificación, con mayor libertad y con mayor rapidez vamos a poder movernos en el ejercicio y en el cumplimiento de las cosas que Dios nos pide. Hermanos, tal vez tú tienes una vida que no la conozco, tal vez apretada financieramente. Tal vez tienes una situación física que te ha acompañado durante toda tu vida y te cuesta lidiar con esa condición física. Tal vez tú tienes un clima en tu casa difícil, de aspereza, con personas difíciles de lidiar. No sé, no lo sé. Pero el Señor a veces nos llama en determinados contextos y Dios nos llama a sobreponernos, a pesar de la adversidad, a pesar de lo difícil que esté siendo, y a regocijarnos en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace acá. Por eso que los creyentes de Filipos sabían que Pablo no estaba preso por algún pecado oculto o infidelidad, sino por su lealtad al Señor. No porque su obra fuera un fracaso, sino porque era un éxito magistral. No porque se desviara de la voluntad del Señor, sino porque estaba en el centro mismo de ella. Y de esa forma el apóstol Pablo y los filipenses entienden esta situación y son capaces de gozarse junto al apóstol Pablo. Por lo tanto, el llamado de hoy, querido hermano, es a que tú puedas escoger el gozo de ver a Cristo proclamado, a pesar de la existencia de personas que se dedican al ministerio por razones tan bajas como la envidia, tan bajas como la rivalidad, incluso al dinero. Gente que al proclamar el Evangelio está intentando competir con otros, tal vez, buscando el mal de aquellos que se dedican sinceramente a hacerlo y que usan el Evangelio como un pretexto. Pero el apóstol Pablo nos enseña en contraste a escoger el gozo de ver a Cristo proclamado. Hemos sido convocados en este texto a analizar nuestro corazón y ver nuestras motivaciones, a no envidiar, a no difamar, a servir generosamente y sin ánimo de lucro, buscando honrar nuestra vocación de cumplir con el llamado, aunque implique sufrimiento, en honor a la verdad del Evangelio y por amor a la gloria de Cristo proclamado entre las naciones. Muchas veces, y viví en Brasil, un lugar en donde el Evangelio es predicado por cualquier razón, menos las mejores. Tú prendes la tele y ya están los predicadores de la fe. Los programas se llaman el show de la fe. Pónganse una idea nomás. Y allí están las personas siendo sanadas y haciendo un espectáculo televisivo para llenarse sus bolsillos de dinero. ¿Cuánta rabia a uno le da al ver eso? Pero nos gozamos ¿en qué? En que Dios, a pesar de ello, Dios hará su obra. Y quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo, también a los Corintios, donde dice: así pues nosotros, es un llamado a ti y a mí, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, así era tenía el apóstol Pablo, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Seamos nosotros una luz en este mundo, hermanos, y que el mundo no vea en nosotros tropiezo, sino vea oportunidad de acercarse a este Dios
que nos llena con su amor y con su gracia. Que nuestras bajas pasiones sean sometidas al señorío de Cristo y que Él sea conocido en todos, por todos y a través, Dios quiera, nuestro. Señor, muchas gracias y somos estimulados y recibimos tu estímulo de permanecer firmes en Cristo y no dejarnos avalar, no dejarnos abatir por ningún falso, tal vez maestro o tal vez verdadero, no lo sé, pero movido por bajas motivaciones, que no seamos movidos de la fe en Cristo, que no renunciemos a seguirte a ti, independiente de quién nos ministre, que no renunciemos de seguirte a ti, independiente de con quién compartamos la batalla y el ministerio cristiano, que sobre todo pongamos a Cristo en el centro y que su proclamación se llegue a ser tan importante para nosotros que en eso nos podamos alegrar independientemente de las circunstancias. Señor, te damos gracias y pido que tu palabra dé fruto en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.